Buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un tema un poco a debatir sobre muchas personas porque no todos creen que el mundo espiritual es tan real como el mundo eh, real, y valga la redundancia, que vivimos. Y sí, es verdad, tanto el mundo físico que estamos viviendo, así como en este mundo físico existe el mundo espiritual, que otras veces he dicho, no lo vemos, pero sí existen. Entonces, a raíz de este tema, quiero tocar las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Las maldiciones generacionales son eh, ciclos repetitivos en nuestra vida que vienen de nuestros ancestros. Dice que desde la cuarta hasta la cuarta generación, y esos son ciclos que a veces vemos en toda la familia, tenemos algo repetitivo, y eso puede ser enfermedades mentales. A veces vemos familias que padecen de depresión, familias que existe la tristeza, que es un hogar triste. Vemos también la esquizofrenia, la bipolaridad. También podemos ver enfermedades. Vemos familias que siempre el tatarabuelo, el abuelo, el papá, la mamá, es algo repetitivo. Parecen depresiones arteriales alta o baja, parecen de diabetes, cáncer. Muchas familias se repite que alguien en la familia muere de cáncer. Esos son, esos son ataduras generacionales, maldiciones que vienen de generación en generación. También vemos cómo en algunas familias siempre alguien se muere en un accidente. Vimos que el abuelo o el papá o incluso atrás el tatarabuelo murió en un accidente, o murió ahogado, o murió ahorcado. O vemos también cómo hay adulterio en la familia, cómo mi abuelo engañó a mi abuela, cómo mi papá engañó a mi mamá. Vemos otro ejemplo, lo que es las cosas pornográficas, el fetichismo, las personas que le gustan mirar huecos. Eso abunda mucho, mayormente en los lugares pobres. Eso existe mucho, aunque no descarto los lugares, otros lugares que no son tan pobres, pero sí lo que es relacionado con pornografía, personas que no pueden vivir si no es viendo la pornografía. Y así sucesivamente vemos cosas repetitivas, ciclos repetitivos de familias, de generaciones, desde nuestros tatarabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros. Entonces, cuando conocemos al Señor, cuando venimos a los pies del Señor y Jesús nos hace libre, muchas personas dicen, pero ¿por qué? Si Jesús nos hizo libre, la palabra de Dios dice que Jesús nos hizo libre. ¿Por qué siguen pasando estas cosas en mi vida? Ok, Jesús te hizo libre del cautiverio de la muerte, pero eso es parecido a como cuando alguien te da una herencia, cuando tú recibes una herencia de un familiar, que todo está escrito en papeles, que todo está en papeles, pero tú no has recibido eso en tus manos. O sea, fuiste libre y Jesús te liberó de todo, pero tú no has caminado, tu forma de caminar o de conducirte no ha sido como Jesús dice que tú debes hacer. A lo mejor has abierto alguna puerta, abres puerta que permite que esos demonios entren a tu vida actuando como lo actuaron en tus ancestros. Entonces, ese es el momento que tú tienes que pararte y tú tienes que darte de cuenta, o perdón, darte cuenta qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que te está impidiendo avanzar. Y tienes que parar y decir, hasta aquí, ya identifiqué el mal, voy a escribir qué es lo que está haciéndome mal, qué es lo que está frenando mi vida, qué es lo que está
haciendo que yo avance? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo avance? ¿Qué es lo que está viniendo a atormentarme? Tienes que identificarlo y una vez que lo identifique, tienes que pararte en oración. Primeramente, tienes que pedir perdón. La Biblia dice que el Señor te perdona, pero tú tienes que perdonar para tú recibir el perdón de Dios. Tienes que analizar tu corazón. Tienes que ver si tienes falta de perdón. Tienes que ver cuántas cosas tienes en contra de, cuánta falta de perdón tienes en contra de, cuánto dolor, cuánta amargura en tu corazón, producto de esa falta de perdón que no te deja avanzar. Y tienes que venir delante de Dios y pedirle perdón y renunciar. Señor, perdóname, yo reconozco que he pecado y vengo a pedirte perdón, Padre, pero primeramente yo perdono a fulano de tal por esto y confesarlo con tu boca. Yo perdono, Padre, cuando mis padres me hicieron esto, cuando yo fui violada, cuando yo fui maltratada, cuando yo robé, cuando yo adulteré. Yo perdono a esta persona que yo herí con eso que yo hice y dices el nombre de la persona. Yo lo perdono, yo lo dejo libre a esa persona y yo arranco ese rencor de mi corazón. Después que tú hagas esa oración, pidiéndole perdón al Señor por tus pecados y perdonando tú a todas esas personas las cuales tú has herido y tú guardas ese rencor y esas amarguras en tu corazón, lo cual puede traer enfermedad también. Después que tú haces eso, tú vienes a analizar qué es lo que está frenando que tú avances en tu vida. Por ejemplo, hay muchas personas que ven que no avanza, que tienen pobreza. La pobreza, dice la Biblia, que la pobreza puede venir producto de la idolatría, producto de la brujería, producto de dónde tú diste dinero, qué tú pagaste, cómo tú usaste tu dinero, si lo usaste comprando ídolos, si lo usaste en fiestas de santo, si lo usaste yendo a brujos, cómo tú usaste ese dinero que provocó pobreza, que trajo pobreza a tu vida. Entonces, una vez que tú identifiques ese mal y que tú hayas pedido perdón a Dios y que tú hayas perdonado a todo aquel que tú tenías guardado rencor en tu corazón, que tú lo soltaste, lo liberaste, porque lo vas a decir así: yo te suelto, yo te perdoné y yo te suelto, y yo declaro y yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque también tienes que bendecirlo. Después de eso, que tú identificaste que todo eso trajo pobreza, por poner un ejemplo, a tu vida, tú tienes que renunciar. Yo renuncio a todas fiestas idólatras que yo participé, a a todos los ídolos que yo compré. Yo renuncio a eso, a todos los actos de brujería que yo participé, renuncio en el nombre de Jesús. Y después que tú renuncias confesándolo con tu boca, la Biblia dice que después que 7 demonios salen de ti, 7 pueden entrar al ver la casa limpia y vacía. Tú tienes que llenar ese vacío con la palabra de Dios y tú tienes que orarle al Padre y declarar la palabra de Dios y esos vacíos llenarlo. Padre, tú dices en tu palabra que todo lo que toque mis manos será bendecido. Tú dices que yo seré próspero y abundante y tienes que empezar a nombrar la palabra de Dios para llenar todos esos vacíos. Más adelante voy a profundizar un poco más en otras maldiciones, pero si te fue de bendición, comenta la palabra amén y compártelo con todas esas personas o familiares o amigos que han estado atados por diferentes ataduras y que a lo mejor esto que te ha sido de bendición a ti pueda serle de bendición a ellos por igual. Muchas bendiciones y amén, que el Señor lo bendiga abundantemente.